La Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna y el Ministerio Alto y Sublime presenta su programa Gracia y Verdad. Muy buenas tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena Radial La Libertad. La Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna y el Ministerio Alto y Sublime presenta su programa Gracia y Verdad. Hoy 24 de junio, estoy con fecha atrasada, del 2017. Pues en esta hora le voy a pedir a uno de mis hermanos que me acompañan esta tarde en el estudio para iniciar el programa en oración. Le voy a pedir al hermano Alejandro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Padre, por permitirnos un sábado más, Señor, estar aquí presentes en este programa, bendito Dios, el cual hacemos para que tu nombre sea exaltado y glorificado, bendito Dios. Bendice a cada uno de los hermanos que están escuchando el programa en este momento, Señor, a través de la radio, a través del internet, bendito Dios, e incluso bendice a cada uno de los que lo verán en los videos entre semanas, Padre amado. Pero también bendice a aquellos, Señor, aquellas personas que aún no conocen de ti, bendito Dios, y que tú los has puesto en este momento, Señor, para que escuchen este programa, Padre amado, y que por fin puedan llegar a tus pies, Señor, en arrepentimiento, bendito Dios, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para tu bendita gloria. Amén. Amén. Bueno, me voy a permitir leer para ustedes el texto de lo que hoy vamos a estudiar, el tema del programa, No juzguemos. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios: el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Estuvimos leyendo Mateo 7, versículos del 1 al 6. Estos van a ser el tema de estudio de esta tarde en el programa Gracia y Verdad. Vamos y damos la bienvenida a cada una de las personas que en este momento están sintonizando nuestro programa. Le damos gracias a Dios por sus vidas y gracias a ustedes por estar atentos a este programa. Y también pues nos acompañan en esta hora en los estudios de la emisora nuestros hermanos en Cristo. Alejandro Cueto, hermano, bienvenido. Tenía rato que no venía por aquí. Sí, Evo, mi hermana, desde enero de este Así año, es. cuando llegué acá por primera vez. Sí. Es un placer para mí estar aquí nuevamente. Saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo por el video. Que Dios les bendiga y saludo a todos los hermanos de Salvación y Vida Eterna. Amén. Gracias también por estar aquí, hermano, por disponer ese tiempo para el Señor. Gracias a ustedes. Y nos acompaña nuevamente el hermano Libaski Hernández. Bienvenido, hermanito. Gracias, hermana Evodia. Nuevamente un placer estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Y damos también un especial saludo de parte de nuestra congregación Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, de todos los pastores, a la Iglesia Bautista Reformada Comunidad de Gracia en Las Moras, a cada uno de los hermanitos que nos están escuchando, pues un caluroso abrazo de parte de toda nuestra congregación y que Dios diciendo. Bueno, antes de iniciar o darle curso pues a este estudio,
Vamos a dar los números telefónicos por si alguno tiene una pregunta o quiere compartir algo sobre el tema, que como leímos ahorita es no juzguemos. Los números telefónicos de la emisora 349-3929, 349-3548, al celular que también pueden enviar un mensaje por WhatsApp 320-546-5636, 349-3929, 349-3548 y 320-546-5636. Bueno, hemos venido hablando de temas que al parecer atañen o son más relacionados con la vida íntima del creyente, con su piedad, con el corazón y la mente. Ahora entramos en tema espinoso y para muchos de pronto no existe relación entre el ser piadoso y el no juzgar. Parece haber un salto muy brusco entre estos dos temas, ¿verdad? Entre ese llamado amoroso del Señor a descansar en Él y no afanarnos en el programa anterior, y esta exhortación o llamado a no juzgar. ¿Por qué este salto tan brusco de no afanarnos, no afanéis y descanséis en el Señor, ahora a no juzgar? Hermano. Sí, mi hermana, tú has dicho una palabra clave aquí en tu introducción y es un tema espinoso. Así es. Desafortunadamente, este tema sigue siendo controversial en el mundo cristiano, y digo en el mundo cristiano porque precisamente toman este versículo, el versículo 1 que tú acabaste de leer, para sustentar muchas cosas, el cual no van conforme a la Escritura, porque Dios no se contradice. Así es. Y en cuanto a tu pregunta, cuando nos dices que por qué ese salto tan brusco, yo creo personalmente que no hay un salto brusco en esta porción de la Biblia. Con respecto a los demás, el Sermón del Monte, antes que nada hay que aclarar que se le está dando a los creyentes, y hay que mirar esta parte del sermón como un todo, es decir, desde el capítulo 5 que comenzamos ya hace un tiempo hasta el versículo 27 del capítulo 7. O sea, todo guarda una relación. Todo guarda una relación, exactamente. No hay una división, sí hay divisiones internas, pero no fuera del contexto del mismo sermón. Y ahí es donde está el peligro al momento de nosotros estudiar las Escrituras. Muchas veces nosotros queremos aislar un texto de todo el contexto de la situación en la que nuestro Señor Jesucristo, que es el que está dando el sermón en ese momento, quiere dar el mensaje completo, y mientras tanto nosotros acá queremos aislar un texto de todo el contexto, y ahí es donde caemos en ese error. O sea, que la Biblia no se puede aislar lo que estamos leyendo con lo anterior. Con el afanéis, con la bienaventuranza desde el inicio, con todo, o sea, todo el sermón. El Señor viene hablando en todo, en un orden específico, que obviamente es el maestro de maestros. Ahí no hay nada que contradecir. Nos podemos equivocar nosotros, pero Él no se equivocó, indudablemente. Entonces, la invitación a esto es que acá no hay un salto brusco. Esto es un mismo contexto, esto es una misma historia, esto es un mismo sermón. Esto no se puede sacar del contexto, como muchas veces utilizamos ese versículo 1. Hermano Olivaski, ¿tiene un comentario? No, totalmente con nuestro hermano Alejandro, pienso que no hay ningún salto brusco. De hecho, estamos ante uno de los versículos que podríamos decirle los más abusados hoy en día. Así es. Es uno de los versículos preferidos por el cristianismo de hoy en día, donde uno no puede ejercer discernimiento o juicio sobre algo, porque la cita preferida de ello es Mateo 7.1, no juzguéis. O sea que si uno ve que hay una situación que no es correcta ante los ojos de Dios, uno se tendría que quedar callado. Claro que no. No, pero para muchos cristianos hoy en día pareciera que sí. ¿Sí? Porque uno no puede ejercer juicio sobre el carácter o la doctrina de una persona porque enseguida le dicen a uno no juzguéis. Y el problema está en lo que decía nuestro hermano Alejandro Cueto, en aislar no solamente este versículo del Sermón del Monte, sino de todo el contexto bíblico. No solamente se comete ese error. El primer error que vemos es que pareciera que fuese algo aparte del Sermón del Monte, desconectándolo de todo el hilo de pensamiento que trae nuestro Señor Jesucristo, sino que también lo aíslan de todo el contexto en el panorama bíblico. Sí. Lo toman como si fuera un texto único. Como si fuera aparte, independiente. Exacto. Dice, ahora, pero ¿cómo hallamos esa conexión entre ambos mensajes
y cómo ver esta enseñanza dentro de todo el Sermón del Monte. Existe muy poco acuerdo en cuanto a la forma adecuada de enfocar este sermón precisamente. Algunos consideran el capítulo 7 del Evangelio de Mateo como una recopilación de afirmaciones aforísticas, es decir, cerradas. Por eso es que muchos dicen no juzguéis y listo. El Señor dijo no juzguéis y es no juzguéis. O sea, no juzguéis no debes tener un juicio. Como lo toma como una orden literal. Tal cual, correcto. Y así lo toman muchos, con muy poca conexión interna entre ellas. Pero me parece que este punto de vista acerca de esta sección del sermón es muy erróneo, porque hay evidentemente un tema subyacente en todo el capítulo, que es el del juicio. Es el tema que constantemente se presenta en la enseñanza de nuestro Señor y que plantea de formas distintas. No es difícil hallar el nexo entre esta sección y la anterior, o sea, entre el capítulo 7 y todo el capítulo 5 y el capítulo 6, correcto. Para ello será bueno que pasemos revista a todo el sermón de una forma muy rápida. Primero, tenemos la descripción del hombre cristiano, de su carácter. Luego se nos muestra el efecto en él de todo lo que sucede en el mundo en el cual vive y su reacción ante el mundo. Posteriormente se le recuerda su función en el mundo como sal de la tierra y como luz puesta para que todos la vean y así sucesivamente, ¿cierto? Sí. Enseguida, después de haber descrito al cristiano de esta forma, tal como es y en su ambiente, nuestro Señor pasa a darle instrucciones específicas respecto a su vida en este mundo. Comienza con la relación del cristiano con la ley, tema bastante también conflictivo. Sí. Esto era muy necesario en ese momento debido a la falsa enseñanza de los fariseos y de los escribas. Este es el tema de esa larga sección del capítulo 5 en la que nuestro Señor, en forma de 6 principios fundamentales, presenta su idea e interpretación de la ley frente a la de los fariseos y a la de los escribas. Ahora, de este modo se le enseña al hombre cristiano cómo tiene que comportarse en general, cómo se le aplica la ley y lo que se espera de él. Una vez hecho esto, en el capítulo 6 nuestro Señor contempla a este hombre cristiano que acaba de describir como viviendo su vida en este mundo y viviéndola sobre todo en intimidad con su Padre. Tiene que recordar siempre que el Padre le está cuidando. Tiene que recordarlo cuando está a solas y cuando está diciendo qué bien va a hacer. Dar limosna, la oración, el ayuno, todo lo que tiene como fin producir el crecimiento y el cultivo de su vida y del ser espiritual. Amén. Como tal. Siempre ha de hacerlo como dándose cuenta de que la mirada del Padre está puesta en él. Estas cosas no tienen valor ni mérito si no nos damos cuenta de esto. Si lo que queremos es agradecernos a nosotros mismos o impresionar a los demás, sería mejor no hacer nada. Así. Luego pasamos a otra sección en la cual nuestro Señor nos muestra el peligro del impacto de la vida de este mundo sobre nosotros, el peligro de la mundanalidad, el peligro de vivir para las cosas de esta vida y este mundo, ya sea que tengamos demasiado o poco y especialmente la sutileza de ese peligro. Ya una vez tratado todo esto, pasa ahora a la sección final, que es este capítulo 7. Y en ella me parece insiste de nuevo en la importancia absoluta de recordar siempre que estamos caminando bajo la mirada del Padre, y ese punto nunca se nos debe olvidar como cristianos. Andemos aquí sentados en este programa, andemos en la iglesia los domingos, andemos en el trabajo, siempre estamos bajo la mirada del Padre. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Exactamente. Que no, de Dios no nos podemos esconder. Así es. Es más, dónde estaré que Dios no me vea, ¿verdad? Y lo importante de todo esto no es lo que realmente los hombres piensen de nosotros, sino lo que Dios piense de nosotros. Es ahí el detalle de todo este sermón como tal también. O sea, obviamente, cuando nuestro hermano Alejo dice que lo importante es lo que Dios piense de nosotros, significa la práctica de la piedad de nosotros. Obviamente nosotros debemos dar un buen testimonio porque el testimonio ha de cuidarse ante los hombres. Siempre es importante eso. Pero el tema principal que venimos tocando en Mateo 5, siempre nos damos cuenta cuando se habla de la práctica de la ley, cuando se habla del ayuno, cuando se habla del orar, del dar de limosna, siempre el principio era que estamos haciendo todas estas cosas delante de la presencia de Dios. Así es. Siempre delante de Dios. Aún en la intimidad de nosotros, que estamos con Dios en la oración, siempre tener presente que estamos delante de Dios. Cuando hacemos obras de misericordia, no hacerla para los hombres, sino tener presente que es para Dios. Igual el tema del ayuno, igual el tema de la disciplina de uno, en la forma en que uno se relaciona con el mundo,
en el que uno administra las cosas que Dios le ha dado. Todo se debe hacer teniendo siempre presente que uno está como creyente delante de Dios. Y al llegar a este capítulo 7, siguiendo ese hilo de pensamiento, lo que el Señor nos está diciendo es, cuando juzguen, sepan que están delante de Dios al momento de emitir ese juicio. O sea, es para tener uno temor de parte de Dios al momento de ejercer un juicio sobre alguien o sobre algo. O sea, estar consciente. ¿Y qué es lo que nos motiva a hacer eso? Porque Dios sí conoce nuestro interior y conoce qué motivación o qué me lleva a mí para hacer ese tipo de... Uno como persona, incluso la Escritura dice que el hombre solamente percibe lo que está delante de sus ojos, pero Dios es el que conoce las intenciones del corazón. Hay un principio fundamental, es que Dios conoce mi corazón al momento de juzgar. Así es. Y yo no conozco el corazón de la persona que estoy juzgando. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso juzgar el corazón es muy peligroso en nuestra vida cristiana. Sí, porque yo no sé qué hay en el interior de la otra persona, ni qué lo motivó de pronto a hacer determinado acto, ¿verdad? Sí. Dice, cuando hablamos de juzgar, inmediatamente nos vamos a un tribunal. Es inevitable pensar en un juicio. ¿Tiene algo que ver este pasaje con el juicio de Dios? Sí, pienso que la respuesta la da el mismo versículo 1 y 2 cuando lo leemos. Si nosotros comenzamos leyendo, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Y el verso 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Sí. Entonces, inmediatamente vemos el versículo 1, nos habla inmediatamente de un juicio. No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, una de las razones por la cual deberíamos ejercer juicio temerosamente y justamente es porque seremos juzgados según nuestro juicio también. El segundo versículo que dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido, nos está diciendo que la pauta con que nosotros juzguemos será con la misma pauta con que nos juzgarán a nosotros. O sea, que nos juzgará por eso. ¿Tiene algo que ver este pasaje con el juicio de Dios? Cuando tú me hablas, ¿estás hablando del juicio de Dios para nosotros? No estamos hablando del juicio condenatorio, ni porque nosotros sabemos que somos salvos por la sola fe. Amén, y hay que partir del hecho de que este sermón es dado a creyentes. Entonces, desde ahí partimos que no se trata del juicio condenatorio eterno, de la salvación o el de la perdición. Aquí estamos hablando de juicio sobre las obras o sobre todas las cosas que nosotros hagamos. Ahora bien, siempre haciendo la claridad que no somos salvos por las obras. Pero somos salvos para hacer obras. Para hacer obras. Claro, también. así es. Mira lo que dice el versículo 1, para que no seáis juzgados. Y el versículo 2, seréis juzgados y os será medido. Es decir, hay varios aspectos fundamentales aquí. Indudablemente la persona cuando es juzgadora, o sea, cuando tiene un corazón hipercrítico, lo primero que va a recibir también es juicio de las otras personas. ¿Sí me entiendes? Es decir, entre más criticón tú te vas en medio de todo, también te van a criticar. Indudablemente eso no le va a hacer daño a ninguna persona, pero el que sí nos ve con justa vara, con justo juicio, es el Señor. Y es donde tenemos que apuntar siempre. Por eso, como lo decía Eli Vázquez al inicio, cuando nosotros juguemos, pensemos primero lo que vamos a decir y por qué lo vamos a decir. Y que nuestra vara, por eso es que mira aquí el Señor dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Ahí es importante bajo qué medida yo estoy dando un juicio, que no se trate de alguna suposición que yo crea o de lo que yo piense de esa persona es lo que me va a dar un juicio de ella. No, mi vara, mi medida, o sea, digamos que el estatus para yo dar un juicio es precisamente la palabra de Dios. La Escritura. No hay nada fuera de eso, porque ahí entonces yo desplazo mi juicio y estoy dejando que es el mismo juicio de Dios el que está juzgando a esa persona, no yo como creyente. Y mi motivación tiene que ser la exhortación a ese hermano para que vuelva a Cristo nuevamente, ¿sí me entiendes? Se arrepienta de ese pecado o de cualquier cosa que esté haciendo en contra de los preceptos del Señor. Cuando hablábamos del juicio, para retomar el tema, como decía nuestro hermano Alejandro, no estamos hablando del juicio condenatorio, puesto que todo el que ha creído en Cristo no puede ser condenado. Así es. Pero si nosotros leemos en Romanos, capítulo 14, del 10 en adelante, nos encontramos con una gran verdad que es pocas veces predicada en el cristianismo de hoy en día. Y esas solamente nos hablan de que creíste en Cristo, bueno, listo, eres libre, eres salvo del juicio.
pero hay una gran verdad contenida en las Escrituras, y es que a pesar de nosotros haber sido salvos, justificados, nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así es. Sí. Leo para ustedes en Romanos capítulo 14, del 10 en adelante, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí hay unas verdades contenidas. Claro. Y lo primero que debemos notar es que no está hablando del juicio condenatorio. Ya como hemos dicho, el Sermón del Monte está dirigido a creyentes, y a los creyentes han sido salvos una vez han depositado la fe sola en Cristo. Sí. Entonces, está hablando del tema de juzgar al hermano, y él dice, aquí hay dos: ¿por qué juzgas a tu hermano y por qué menosprecias a tu hermano? Y si nosotros retrocedemos unos versículos atrás, desde el versículo 1 de este capítulo, Pablo viene hablando de los débiles en la fe. Y voy a leer rápidamente para entrar en contexto. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Qué sucede? Estaba la división con el tema de la comida. Sí. Los que eran maduros pues sabían que los sacrificados a los ídolos no tenían mucha importancia aquí en este mundo, que el único Dios era Dios. Pero el que era débil en la fe, él se abstenía y solamente comía legumbres. Y habían dos problemas. El débil en la fe juzgaba al maduro, o sea, al que sí tenía una conciencia limpia, el que era maduro, el que sabía que podía comer, el débil lo juzgaba a él. Pero no solamente el problema era del débil, sino también el del maduro, ya que él menospreciaba al débil. Entonces había problema por punta y punta. Y es un principio que debemos nosotros tener en el tema de juzgar. ¿Por qué razón yo juzgo a mi hermano? Si nosotros nos damos cuenta aquí, ya para la iglesia, para nosotros, no hay un mandato explícito para la iglesia del Señor que nos prohibiera el alimento. Pero nosotros vemos que ellos habían colocado sus propias reglas con qué juzgar al hermano. No estaban juzgando... Pero reglas humanas. Exacto. Así es. Ya es cuando nosotros venimos a añadir conceptos nuestros y ponerlo como ley, estamos entrando al legalismo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Ellos habían puesto su propia lista sobre qué o no juzgar al hermano. Y los débiles en la fe juzgaban a los que lo hacían según esa lista y no según la vara que Dios nos ha dado para medir, que es, como decía nuestro hermano Alejandro, la palabra de Dios, la Escritura. Es la única vara, la única medida con la cual yo puedo medir, discernir y juzgar a mi hermano. Ahora, lo otro es que la motivación para yo ejercer juicio sobre mi hermano debe ser que esa persona se arrepienta, que esa persona reciba consolación de parte de Dios. Es una exhortación en amor. No juzgar por juzgar. Exacto. Sino es buscar es que el hermano entienda o llegue al arrepentimiento a Dios. Ganar al hermano nuevamente. Ganarlo Exacto. nuevamente. Como dice el así apóstol es. Pablo. Ahora, los maduros miraban con menosprecio al débil. ¿Qué sucede también? A veces cuando se halla un hermano en un error, en una falta, en vez de consolarlo o extenderle la mano, como dicen por ahí, lo rematan. Hay una frase que dice: cuando veas a un soldado de Cristo caído, dale la mano, no lo remates. Así es. Y es cierto. O sea, pareciera que hay un deseo, y ese deseo es pecaminoso totalmente, de querer ver al hermano caído y Más caerle caído. más encima. Y caerle más, sí, O sea, así como que yo ejerzo el discernimiento sobre el hermano, no con el fin de desear ayudarlo, sino con el fin de menoscabarlo, de menospreciarlo, de atacarlo. Sí. Entonces, Y precisamente, y estamos hablando dentro del pueblo creyente, ni siquiera estamos hablando del pueblo Exacto. impío como tal, Exacto. solo el pueblo creyente, y se ven ese tipo de sí. cosas. Sí, mira, puede escucharse un poco traumático, pero la verdad es que la vida, y eso contestando a la pregunta que si tiene algo que ver este pasaje con el juicio de Dios, Así es.
es que la vida entera, mientras estemos de este lado del cielo, será un permanente juicio en contra de nosotros los creyentes. Y dirán, pero ¿cómo así? ¿Pero cuál juicio si nosotros ya somos salvos? No, sí, ya somos salvos y gloria a Dios por eso. Ese trabajo lo hizo Dios solito. Él mismo proveyó el Cordero para que nosotros fuéramos salvos. Así es. Pero también hay otros tipos de juicios que seguramente vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, de ahí también se enlaza la enseñanza, de esta enseñanza con el resto del Sermón del Monte, de que abogado tenemos para con el Padre y es nuestro Señor Jesucristo, y por eso debemos descansar en Él y no afanarnos como lo veía en el programa pasado. Una ilustración precisa acá es aquella persona que se expondrá a un juicio y su abogado la va preparando a medida que este va pasando. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo va preparando nuestros corazones para evitar tantas cosas cuando ya estemos en el cielo. Tenemos para con Dios, Jesucristo. Así es. Amén. Mientras que para los impíos el mismo Cristo va a ser juez de ellos. Juez. Así es. Así es. Bueno, ahora cuando hablamos de juzgar, ¿qué es juzgar definitivamente? Bueno, yo voy a comenzar diciendo lo que el Señor no nos está diciendo aquí con el tema de juzgar. O sea, ¿qué es no juzgar? Exacto, o sea, voy a dar 4 puntos de lo que el Señor no nos está diciendo cuando nos dice no juzguéis. El primero es que el Señor no nos está dando una prohibición de juzgar, pasando por alto el carácter de las personas. O sea, Él no nos está diciendo no pueden juzgar el carácter, porque si nosotros leemos, ahí mismo en el pasaje de Mateo que estamos desarrollando, el versículo 15 creo. Sí, primeramente en el 6, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Sí. En ese entonces el perro era el animal que andaba comiendo de la basura, y el cerdo era considerado un animal inmundo. Entonces, ¿yo cómo voy a saber qué persona tiene, viéndole de ese sentido, un carácter como el perro, como el cerdo, si no ejerzo discernimiento, no ejerzo un juicio sobre el carácter de la persona? Entonces, primeramente el Señor no me está diciendo a mí que no ejerza juicio sobre el carácter de la persona. Eso no es lo que Él quiere decir. Segundo, yo no puedo hacer juicio con alguien a quien no conozco, su carácter. Difícilmente podrías hacer un juicio si no conoces los frutos de esa persona. Y estamos hablando, y nuevamente recaigo en lo mismo, que esto nunca se nos olvide, estamos hablando dentro del pueblo creyente. Así es. Porque hacer un juicio contra una persona que no conoce de Cristo es vago. Si ya tiene el corazón endurecido, de ahí lo que se va a desplomar es cosas que no van a agradar al Señor. Entonces, hacer un juicio ahí, el único juicio que yo haría es, tiene el corazón endurecido, es una persona que está sin Cristo. Así es. ¿Sí me entiendes? Pero estamos hablando acá dentro del pueblo creyente y es difícil uno juzgar a un hermano en la fe si ni siquiera lo ha conocido. Así es. ¿Sí me entiendes? Sí, porque de pronto uno comparte el momento que va a la iglesia y todo. Y eso no es suficiente. Y eso no es suficiente para conocer todo el carácter de esa persona. Sí, así hermano. es. Lo segundo que no es, cuando el Señor nos dice no juzguéis, tampoco me está prohibiendo a mí juzgar la enseñanza o la doctrina de la persona. Ojo, que no me está diciendo que no juzgue el carácter, a lo contrario, él en el contexto él me está validando a mí el juzgar el carácter de la persona, pero ahora tampoco me está prohibiendo juzgar la doctrina o la enseñanza. Si nosotros leemos el versículo 15 y 16 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, ¿cómo yo puedo identificar a un falso maestro si no es haciendo juicio sobre sus enseñanzas y doctrinas? El falso maestro no va a tener un letrero que diga yo soy un falso maestro, vengo a engañar. Eso es imposible. Sí, claro. A lo contrario, miren que el texto dice que viene disfrazado de oveja. O sea, tiene que ejercer uno un discernimiento, un análisis, un juicio detallado y minucioso para poder llegar a esa conclusión. A la conclusión exacta. Entonces, no puedo inmediatamente juzgar a una persona de falso maestro por un error que haya cometido, sino más bien haciendo un análisis a la doctrina que esa persona trae. Si nosotros leemos también en Romanos 16, versículo 17, Pablo dice lo siguiente: mas os ruego, hermanos,
que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, Pablo está diciendo, fíjense en los que causan divisiones. ¿Yo cómo voy a discernir o a diferenciar entre el que causa división y no, si no es haciendo un juicio sobre el carácter y la doctrina de esa persona? Él dice, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Para yo poder llegar a la conclusión de que esta persona está causando división, yo tengo que ejercer un juicio sobre el carácter y sus enseñanzas. Y tengo que conocer la palabra. Claro, totalmente. Porque yo no puedo suponer, porque yo supongo, y eso es lo que hay que recalcar. Es que aquí mismo Pablo nos está dando la base sobre cuál yo voy a ejercer el juicio, y es sobre la doctrina que vosotros habéis aprendido. Es en base a la Escritura, a la palabra, a lo que se ha enseñado, que vas a ejercer el juicio, el discernimiento. No es en base a presuposiciones que tú hagas o a lo que a ti te parece, no. La regla, la medida es la Escritura. Entonces el Señor no me está prohibiendo que juzgue el carácter, ni tampoco me está prohibiendo que juzgue la doctrina ni la enseñanza de una persona. Tampoco está prohibiendo la disciplina. Amén. Acordémonos que el Señor en la Escritura, en Mateo 18, Él habla acerca del tema de la disciplina, el versículo 15 del capítulo 18. Él dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, véndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, si yo digo que no se puede ejercer ninguna clase de juicio, sin importar lo que haga la persona, la disciplina eclesiástica desaparecería. Los ancianos de la iglesia no tuvieran, mejor dicho, estuvieran de manos atadas ante la membresía, porque no tienen cómo juzgar, cómo disciplinar. Claro. Entonces, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La motivación por la cual me acerco a mi hermano, por la cual ejerzo un juicio, es con tal de ganarlo. Así es. No acabarlo, no menospreciarlo, no hundirlo más, sino ganarlo. Y miren que comienza tú y él, o sea, los dos solos. No, ¿por qué? Porque el espíritu hipercrítico que hablaba nuestro hermano Alejo, una de las características de él es que va difamando a la persona enseguida. Sí, claro. Sin ni siquiera conocer el motivo por el cual la persona haya pecado o haya cometido el error. No tiene la intención mínima de restaurarlo. O sea, tiene que ser entre la persona ahí en la intimidad, ¿sí? Sí, el principio trata de eso, de no difamar al hermano, sino tratar de ganarlo. Sí. Si el problema se soluciona ahí, entre ellos, ahí dice, quedó. Ahí lo has ganado. No tiene por qué decirle a más nadie. Es. Ya, ese es. Entonces, vemos que tampoco me está prohibiendo la disciplina. De hecho, si después de todas estas cosas que él dice, él aún, que el Señor nos manda, él persiste, él dice, tenle por gentil y publicano. ¿Cómo yo puedo llegar a acusar a una persona de ser gentil y publicano si no ejerciendo un juicio sobre esa persona? Es que para todo, es que nosotros como creyentes, incluso a nivel general, el ser humano tiene un juicio para todo. Lo que pasa es que han llevado la palabra juicio simplemente a condenar. Y juicio no, juicio es simplemente tener una opinión sobre algo. ¿Sí me entiendes? Lo que pasa es que nosotros no nos presuponemos de cosas que pensemos o no. Nosotros presuponemos las cosas por el principio bíblico. Es lo único que demanda el juicio de nosotros. Entonces no sé si tú tienes el cuarto punto, ya lo dijiste. El cuarto punto. Ya es cortico. Ajá. Si el Señor me estuviese a mí prohibiendo juzgar absolutamente a la persona, tampoco habría las leyes. Exactamente. No habría ley. Porque si nosotros leemos ahí mismo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, el verso 25, él dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Entonces, si no se pudiese ejercer juicio, no habría ley tampoco. Sí. No habría juez, no habría alguacil, o sea, no habría ley
lo que es las autoridades civiles. Así es. Entonces, en ninguna manera el Señor cuando nos dice no juzguéis nos está prohibiendo todo esto. Ahora nuestro hermano Alejandro nos dirá que la parte es positiva. la parte positiva. Digamos exacto. que aquí Que sí es juzgar. Liva contestó el tema de que si esto es un mandamiento explícito que dice no juzgarás y punto, pues no. Ajá. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es juzgar definitivamente? Y yo quiero llevarlos en dos puntos diferentes, o sea, quiero tomar dos apreciaciones. El primero de ellos es tener claro que el corazón solo lo juzga a Dios, porque para nosotros es imposible mirar el corazón de nuestros hermanos para emitir un juicio, a no ser que ellos mismos nos describan y nos pidan un consejo. Es diferente a uno emitir un juicio sobre el corazón del hermano que ni siquiera conoce. Podemos mirar lo externo, pero el corazón es imposible para nosotros. Por eso esto solo le corresponde al Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado en hacer un juicio precipitadamente, y creo que esta es la advertencia de Cristo en esta porción de las Escrituras. No podemos juzgar por lo que creemos que el hermano está pensando. No podemos juzgar porque a mí la experiencia me dice que tú ibas a reaccionar de esta manera o de la otra. No podemos juzgar haciendo presuposiciones de lo que el hermano podría decir, y esto es lo que me lleva al segundo punto, que es el juicio tiene que ser justo. ¿Qué dice el mismo Cristo? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? O sea, ¿cuál es la base para juzgar, para hacer el justo juicio? La palabra de Dios. ¿Y cuál es el punto entonces? El punto aquí no es que yo te estoy dando un juicio a ti. No, más bien el Señor puede estar utilizando un hermano para enjuiciar al otro precisamente por lo que Él dice en su palabra. No soy yo quien lo está enjuiciando, es el mismo Dios. Porque por lo menos si yo veo un hermano en pecado, veo un hermano que cae en adulterio, Sí. o sea, no soy yo quien está diciendo, mi hermano, tú estás en pecado. No, es el mismo Señor el quien lo dice en su palabra. Simplemente yo se lo estoy recordando y exhortándolo a todas las cosas que debe hacer. Arrepentirse nuevamente para ganar al hermano. Como cuando David, que le envió al profeta, cuando él manda a matar al esposo de Betsabé. El profeta que le empezó a describir lo que David había hecho, y David, enseguecido por su pecado, ni siquiera se había dado cuenta que estaban hablando de él mismo. ¿Sí me Exacto, entiendes? y le hace una pregunta como para que él caiga en cuenta, ¿verdad? Eso hace parte de una de las características del espíritu hipercrítico que vamos a estar viendo más adelante. Es más, mira, el apóstol Pablo, Sí. en la carta a Timoteo, juzgó a Himeneo y a Mileto, Así quienes es. habían negado la resurrección, un justo juicio, porque la Biblia nos habla de la resurrección claramente, ¿cierto? Sí. Es más, también el apóstol Pablo a los corintios lo juzgó, a la iglesia de los corintios lo juzgó por aquel muchacho que estaba en pecado con la madrastra, Así ¿sí es. me entiende? Con la esposa de su padre. Sí. Es más profundo todavía, que es un texto difícil de interpretar, que es aquel que dice el apóstol Pablo cuando dice echar tu cuerpo a Satanás para que tu alma sea salvada. O sea, es un texto Bastante fuerte. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, es ahí el detalle. Nosotros tenemos que tener un justo juicio. El justo juicio simplemente es la palabra de Dios. De hecho, si uno no pudiese juzgar, Pablo no les hubiese dicho nada a los corintios. Exacto. Pero nosotros vemos la molestia de Pablo es de que ellos no ejercieron juicio No sobre esa ejercieron actitud, juicio. sobre ese pecado de Sino ese- que lo de esa consintieron persona. totalmente. Exacto. Así es. O sea que no hay que tomar no juzgarás así literalmente Literal, no. y punto, no. No. Ya. Hay una Porque equivocación. muchas veces viene el juicio directamente de parte de Dios. Correcto. Y nos usa de pronto a cada persona a quien Él quiere. El punto está en la motivación, En la del que hace el juicio, que no sea una motivación pecaminosa, sino que sea una motivación correcta. ¿Cuál es la motivación correcta? Lo primero, glorificar al Señor. Glorificar Y lo a segundo Dios. es ganar al hermano nuevamente para el Amén, Señor. así es. Leer la Biblia, eso se estuvo tocando al principio, de manera literal en ocasiones nos representa problemas y fácilmente podemos vernos creyendo lo contrario a lo que ella enseña. ¿Cuál sería el peligro entonces de creer que aquí el Señor nos hace un llamado a la tolerancia? O como diríamos coloquialmente, hacernos pasitos, tú no te metas en mi vida y yo no me meto en la tuya, o sea, sí, me hago de loca. ¿Sí? Es un peligro grande en lo que concierne a la iglesia. Por ejemplo, Oliva lo dijo ahorita, si fuera literal, a nivel eclesial la disciplina no se pudiera ejercer y cada miembro de la iglesia haría lo que quisiera, ¿cierto?
Sí. Sin embargo, hay que pensar en otra cosa. El creyente, miembro de una iglesia, debe hacer las cosas para la gloria de Dios. Y cuando se enseña la gloria de Dios en la iglesia, pues es consecuente, y en cuanto a disciplina, que se disminuya, obviamente. Pero si en la Biblia está, es porque hay que tenerla en cuenta en cuanto a la disciplina. Y si este pasaje es literal, los oficiales de la iglesia quedarían atados de manos porque no podrían juzgar los frutos de las ovejas. Por otro lado, vemos a muchos que se hacen llamar creyentes que tienen una frase ya casi de cajón, que es la que veníamos diciendo: no juzgues. Sin embargo, si miramos el contexto de este versículo 1, como ya lo dijimos antes, nos hace más bien una referencia a los frutos. De hecho, miramos en el versículo 15 de este mismo capítulo, que ya lo leyó Libaski, que es guardarnos de los falsos profetas. Entonces ahí viene otro problema, y es, toman la Biblia literal completamente. Entonces me dice, bueno, listo, pero es que ahí dice no juzgues. Yo tomo lo que me conviene. A los falsos profetas, pero es que yo no soy profeta, yo no soy pastor, yo no soy nada, entonces yo soy un hermano tuyo, ¿tú por qué me juzgas? Sí, el principio de los falsos profetas, pero nuestro sacerdocio universal nos dice igual. O sea, si yo soy creyente y yo le predico a otra persona, obviamente estoy desarrollando mi labor como sacerdocio universal, y ese punto es importante que lo tengamos en cuenta como creyentes. O sea, que no solo es el que te pone en un púlpito dentro de la predicar. iglesia local, correcto, dentro de la iglesia local hay unos oficiales por un orden establecido por el mismo Señor. El cuerpo de ancianos, el cuerpo de diáconos, por el mismo Señor, y eso está bien por el orden de la iglesia, pero nosotros tenemos el principio de sacerdocio universal, y es predicar el evangelio y todas esas cosas. Entonces, por eso también puedo ser juzgado por predicarlo de una manera que no sea bíblica. Que no sea bíblica, sí. Puede ser un falso. Que tener primero el deseo, y segundo, tú ves el listado de puro carácter. Si bien es cierto, es para ejercer el pastorado, para ejercer la diaconía, no, ese precepto es un principio bíblico para todo creyente, no solo para el pastor y el diácono, porque entonces la responsabilidad solo recaería del creyente como pastor y como diácono, y el resto de la iglesia, ¿qué? Todos debemos tener esos mismos principios. Si bien es cierto, yo no tengo el deseo de predicar, pero el del carácter debe ser totalmente porque idéntico. Porque todos somos llamados a predicar. No, y porque mañana más tarde cualquier hermano te puede pedir un consejo a ti, porque también es otro tema diferente, que no solo los pastores, no solo si filtran todo por pastores, por todos, no. Si tú tienes el sacerdocio universal, si tú lees Timoteo, y es un principio para los pastores y para los diáconos, también es ejercido por el creyente como tal. Así es. ¿Sí me entiendes? Entonces hay que tener en cuenta que, si bien es cierto está establecido para el orden de la iglesia, es un principio fundamental para la vida del creyente. Correcto. No me imagino tomando, o sea, todo el sermón del monte literal. Nada más cuando en el capítulo 5, el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y el 30 dice, si tu mano derecha, tátala. Entonces nos damos cuenta que no todo se debe tomar literalmente. Ahora, si el Señor literalmente nos estaría diciendo no pueden juzgar, el mismo Jesús estaría siendo culpable del mandamiento que Él está dando. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vemos en el Sermón del Monte, Él siempre nos ha mandado que nos guardemos de algo. Y es de la aparente justicia de los fariseos. Para Él poder decir no sean hipócritas como los fariseos, Él ha tenido que ejercer juicio sobre la conducta, el carácter y la doctrina de ellos. Los fariseos, entonces Jesús estaría violentando él mismo ese mandamiento. Exacto. Entonces, si Él nos dice a nosotros no seáis hipócritas como los fariseos, dándonos y mostrándonos cuál es el error de ellos, ¿cuál sería entonces el motivo por el cual Jesús nos está mostrando la mala práctica de ellos? La razón por la cual Él nos está mostrando su mala práctica es para que nosotros no caigamos en eso mismo y podamos ejercer un discernimiento de cuándo estoy siendo un hipócrita o cuándo estoy exacto. Entonces, durante todo el sermón, nosotros vemos que Jesús ha enseñado la diferencia entre la verdadera piedad y la falsa definición de religión que tenían los escribas y los fariseos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el cristiano, al cumplir, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que el cristiano, al cumplir la ley, al dar limosna, al orar, debe llegar su justicia más lejos que la justicia de los fariseos. Al decirnos el Señor, no juzgues, está diciendo, no juzgues con el espíritu farisaico, no seas igual que ellos. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, para entender la postura farisaica podemos leer Lucas 18, versículo 9.
por aquí lo iba a buscar, Lucas 18. Sí, Lucas 18, en el versículo 9, en la parábola del fariseo y el publicano, nosotros podemos ver esa postura o ese espíritu del fariseo, y es este. Note cómo comienza. A unos que confiaban en sí mismos como justos, se creían justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron a implorar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Entonces, el fariseo, cuando ejercía o emitía juicio, lo hacía colocándose él como referente. Como el único justo. Exacto, como que este es pecador, este es impío, no, porque no está a la altura mía. Así es. Es el corazón y porque hipercrítico. Menospreciaba a los otros. Hacía un juicio condenatorio. Exacto. Donde el verdadero creyente no debe emitir juicio comparándose mi carácter con el de él, sino en base a la Escritura. Su carácter con el carácter de Dios. Imagínate. Porque ahí sí sale perdiendo totalmente. Exacto. Claro. Es que, mire, para nosotros el Sermón del Monte es hermoso. Así es. Pero no hay que negar que el Sermón del Monte nos condena a todos. No, sí. Así es. Si no fuera por la justicia de Cristo, estaríamos condenados totalmente. Si no fuese por la salvación en la sola fe en por Cristo, por la misericordia de Dios, nosotros seríamos condenados por el simple Sermón del Monte. No hay ser humano que pueda cumplir el Sermón del Monte a la perfección. Que nos muestra ahí cuán grande pecadores somos. Sí, porque ya no va solo a los actos, sino a lo que motiva a hacer nuestro interior, no solo el exterior, sino el corazón. El corazón, ataca el corazón. Penetra totalmente. Sí. Incluso el sermón más grande que se haya podido dar en toda la historia es el de nuestro Señor. Claro. Toca todas las áreas de la vida del creyente. No deja por fuera una. Ninguna. La relación con Dios y la relación con los hermanos. Con los demás, así es. Exacto. Entonces el Señor lo que nos está diciendo es, cuando emitan juicio, no lo hagan hipócritamente como los fariseos, sino emitan un juicio piadosamente. Recordando lo que Él nos ha perdonado y lo que nos ha dado. Claro, es que si nada más imaginemos lo que puede pensar Dios si Él, al que le ha dado misericordia, ese que ha recibido misericordia inmerecidamente, no la demuestra con el que la necesita. Como los 2 deudores. Exacto. Que le perdonó tanto a uno y a ese que le perdonó no perdonó, que era algo mínimo en comparación con lo que le había perdonado el Señor, ¿verdad? Por eso es que nosotros debemos examinarnos diariamente. Así es. Y más adelante pues miramos en el pasaje lo de la viga y lo de la paja. Exacto, examinarnos a la luz de la palabra. Correcto. No, como decía ahí el fariseo, porque yo, como confiando en mí mismo, sino a la luz de la palabra. Mira que por lo menos el apóstol Pablo, cuando instituyó la cena del Señor, sí, que con qué termina todo, pruébese cada uno a sí mismo. Así es, amén, así es. Bueno, diríamos entonces que interpretar este pasaje así a la ligera sería tener precisamente mal juicio. ¿Cuál es, pues, la medida con la que debemos medir? Pues, ¿cómo hace el cristiano para tener buen juicio y saber discernir? Importante, de tener ese buen juicio y saber discernir en qué áreas o para qué cosas de la vida necesitamos tener buen juicio. Es imposible porque no tenemos el don de mirar el corazón de los hermanos para ver la motivación si es correcta o no. Entonces se viene esta pregunta para determinar cuál es la medida. El versículo 2 nos dice que con la medida con que medís os será medido. Decíamos al inicio que este juicio nos lleva al juicio de Dios, al juicio que el mismo Dios nos hará, porque indudablemente todos compadeceremos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, donde estará Él como nuestro defensor, nuestro abogado. La medida con que Dios nos medirá será con su misma palabra, el cual es perfecta. Es la palabra que Él dio a los creyentes para salvación y para bienestar y para refrenar el pecado que constantemente nos ataca. Entonces con esa misma palabra Él nos juzgará. Entonces, para responder tu pregunta,
debe ser la misma vara, la palabra de Dios, es la que nos debe dar el justo juicio y determinar si está bien o mal el fruto de un hermano, y con esto no se trata de condenarlo, sino más bien de exhortarlo con el único ánimo de que Cristo se glorifique en la vida de cada uno y vuelva al Señor en arrepentimiento. Pero lamentablemente hoy vemos creyentes juzgando con justo juicio, pero en el sentido de condenar a un hermano, es decir, utilizan la palabra de Dios, incluso bien utilizada, pero con motivaciones pecaminosas, que es la motivación del corazón. O sea, buscando es condenarlo. La condenación del hermano, la condenación del hermano. Viste, yo se los dije, sobre todo se ve mucho en el ámbito pastoral como tal, por eso la verdad el trabajo de pastor es tan difícil, tan duro, porque al momento que tropiecen, enseguida le caen. Sí, y ahí es donde está el deseo pecaminoso de muchos hermanos en la iglesia también. Y estoy hablando de la iglesia invisible, la iglesia en general. Muchos hermanos esperando que él caiga, o que caiga un oficial, o que caiga cualquier persona para enseguida señalarlo. Y ahí es donde está el deseo pecaminoso de cada uno de esas personas. ¿Cómo el cristiano cómo el cristiano hace para tener buen juicio y saber discernir? Era una de las preguntas. Yo pienso que hay dos principios que podemos encontrar en el versículo 3 y el 4. Son dos preguntas que debe hacerse uno antes de realizar juicio. Sí, ahí en Mateo 7. Antes de emitir un juicio debemos hacernos estas dos preguntas. La primera que aparece en el verso 3 es ¿y por qué? O sea, ¿por qué vas a emitir un juicio? O sea, ¿por qué vas a hacer el juicio? Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Cuál es la motivación o la razón por la cual tú estás mirando la paja del ojo de tu hermano? Sí. ¿Ya? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué razón tú estás tan enfrascado en la falta de tu hermano si no te has dado cuenta que tú eres más culpable que él ahora? Porque él compara la paja. Él compara la paja del hermano contra la viga mía. Exacto, o sea que es... su pecado contra los miles de pecados míos. Exacto. Sí. Entonces dice, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? O sea, ¿por qué motivo tú te estás enfrascando en la falta de tu hermano, en el pecado de él, y no en los tuyos? Él dice, ¿por qué? O sea, ¿qué te motiva? Realmente no puede ser una motivación buena. Porque si fuese una motivación piadosa, lo primero que tendrías que hacer es lidiar con tus propias faltas y pecados para después poder ayudar a tu hermano. Entonces, ahí la primera pregunta que uno debe hacerse al emitir un juicio es, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Ya? Y es todo lo contrario. O sea, el Señor dice, el de tu prójimo es una paja, el tuyo es una viga. El hipercrítico, el fariseo, como él decía, tiende a ser a lo contrario. Ves una pajita en el ojo de él y ves la viga en el hermano. Sí. Porque es que el hipercrítico, el fariseo, él lo que ve, o sea, él maximiza el pecado del hermano, pero minimiza el pecado mío. O sea, yo me equivoco, yo cometo un pecado, bueno, eso no, el Señor me perdona. Sí. Pero que lo cometa un hermano, el mío es pequeñito. Exacto. Tu pecado es terrible delante del mío. Ya, eso es lo que, y el Señor está diciendo, no, realmente es lo contrario. De hecho, en una de las prédicas del pastor Sugel Michelén, él decía que una vez en el colegio colocaron una cartulina grande, una cartulina blanca grandísima, y el profesor dibujó un puntico en el medio, y le preguntó a toda la audiencia, ¿qué ven? Un punto negro. Que el 99.9% fueron un punto negro. Y así es el ser humano, o sea, tiende a enfocarse en la falta, en el punto negro, y no en el 99% de blancura que tenía la cartulina. Sí. Y ese es el ser humano. O sea, el ser humano no ve las virtudes del hermano, sino que está buscando en la falta para poder condenarlo y acusarlo. Está buscando el puntito negro. La primera, exacto, así es. La primera pregunta a responder para poder hacer un buen juicio es ¿por qué estoy emitiendo ese juicio? Y la segunda pregunta que aparece en el verso 4 es ¿cómo? Dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y es aquí la viga en el ojo tuyo. Esto está demostrando la inhabilidad del hipercrítico para poder hacer un análisis realmente, un juicio sincero. Él está inhabilitado
para poder emitir juicio, porque la motivación de él no es la correcta. Si yo tengo una viga, un tronco en mi ojo, exacto, y yo intento sacar la paja, puedo terminar dañándole el ojo a usted. Claro, porque no estoy viendo bien, porque tengo semejante viga. No lo puedo hacer con el cuidado. Sí. Si mi motivación correcta es de verdad sacarle esa paja que la está afectando a usted, yo debo retirar mi viga para con toda delicadeza, amor y dedicación poder quitar la paja en usted. Claro. Es lo que el Señor está diciendo. O sea, ¿por qué razón tú haces un juicio? No me puedes decir que es una motivación correcta, porque es que tú no tienes la delicadeza, o sea, tú no vas con la intención de levantar a tu hermano, de ganarlo para Dios. Es que tú no puedes verla porque te está obstruyendo la viga que tú tienes. Entonces tengo que quitar la que yo tengo para poder ver bien y poder quitar. Exacto, entonces ese por qué y cómo, de qué manera cuidadosa, de qué manera edificante yo puedo ayudar a mi hermano a recuperarse de esa falta o de ese pecado. Así es. Y mi hermana, tú hablabas también de entre esas preguntas, decías en qué áreas o para qué cosas de la vida necesitamos tener buen juicio. Ahí en la iglesia del Señor uno ve muchos errores incluso cuando uno habla. Sí. Y yo he escuchado a muchos hermanos a veces diciendo, bueno, ¿y tú a qué te dedicas en tu vida secular? O sea, dividiendo lo secular de lo cristiano. Sí. Y ahí es donde comienza el primer error. Claro. Y tú preguntas acá, ¿en qué áreas de la vida debemos tener? Nosotros, mire, nuestra alma fue salvada por completo, no fue salvada por la mitad. Así es. Nosotros no tenemos tal cosa como una vida secular y una vida cristiana. ¿Sí me entiendes? Sí, una cosa es ir el domingo a la iglesia cuando vamos todos reunidos como hermanos a adorar al Señor, o dentro del miércoles cuando vamos en oración. Sí, eso es una cosa que hace parte de la vida del creyente, pero otra muy diferente es que tú dejes y abandones al Señor en tu cuarto o en la iglesia donde te congregas. De eso no se trata la vida del creyente. La vida del creyente se trata de tener una vida, porque como lo decíamos al principio, todo lo que hacemos está delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, ¿en qué área debemos tener buen juicio? En absolutamente todas. Sobre todo también en las del mundo, ¿no? Porque indudablemente muchos trabajamos en empresas que son sencillamente seculares. No son familias cristianas ni mucho menos, y nos tocó ese trabajo y listo, gloria a Dios por eso. En medio de todo eso, nosotros tenemos que saber glorificar al Señor. ¿Y cómo lo glorificamos? Tomando las decisiones correctas conforme a su escritura, conforme a su palabra. Muchas veces tientan a los cristianos o tientan a las personas a hacer cosas indebidas, que vayan en contra de los preceptos de Dios. Es ahí donde está el buen juicio del cristiano. Amén. Así te cueste el trabajo, así mismo uno tiene que tomar decisiones solo para glorificar al Señor. Solo esas decisiones basadas en la palabra. Y es ahí donde está lo difícil para cada uno de nosotros. Así es. Porque muchas veces estamos expuestos a ese tipo de situaciones en el trabajo, en donde o incluso jóvenes en las universidades, que se ven muchas cosas hoy en día. E incluso para que lo señalen también, y eso que eres cristiano. Exacto, incluso en nuestra vida cuando caminamos incluso en un centro comercial. Hoy por hoy hay que tener cuidado de todo, mejor dicho. Y es ahí donde está el carácter del cristiano, el buen juicio. El juicio es para todo. ¿Y cuál es nuestra vara? Pues ya sabemos que es las Sagradas Escrituras. Así es. Bueno, antes de continuar vamos a hacer los anuncios, porque el tema es que los temas para el Señor todos son bien interesantes y edificantes, ¿verdad? Sí, aquí pues está reportando la sintonía Shirley Carbonó. Ella sé que es fiel oyente del programa Gracia y Verdad. Gracias, hermana, por estar ahí en sintonía con tu familia. Bueno, y vamos a los anuncios. Nuestra Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, ubicada en la carrera 53, número 5977, local 1. Sus servicios, los domingos mañana 9:30 de la mañana. Los días miércoles, servicio de oración y estudio bíblico. Se está estudiando el libro de Isaías, hora 7 de la noche. Se hacen discipulados, pero está de vacaciones, ¿verdad, hermano? Los martes y jueves. Discipulado. Y también pues estamos invitando a la Iglesia Bautista Reformada Comunidad de Gracia
en Las Moras. El servicio dominical es a las 8 de la mañana, a partir de las 8 de la mañana. Esta iglesia está ubicada en la carrera 22, número 6076, Colegio Comunitario Las Moras. Si te queda más fácil, de pronto que nos estás escuchando y te queda más fácil ir a este sitio, estás cordialmente invitado. Carrera 22, número 6076. O si no, acá a la carrera 53, número 5977, local 1. Están cordialmente invitados. Para conocer la doctrina de nuestra iglesia, tú puedes entrar por internet y con solo ubicar Iglesia Bautista, Salvación y Vida Eterna, Reformada, Salvación y Vida Eterna, vas a encontrar las prédicas, vas a encontrar los estudios bíblicos de nuestra congregación. En estos 2 domingos se está tratando, bueno, todos los temas son, pero cortejo bíblico. Así es. O sea, se está estudiando sobre el noviazgo, que en la palabra de Dios no se habla de noviazgo, sino de cortejo. Sería muy bueno a ti, joven, mamá, papá, que quiere guiar a tus hijos en ese proceso de esa relación. Sería muy bueno. Te recomendamos pues que entres a la página y yo sé que vas a encontrar para tu vida una gran edificación. Este programa también lo puedes ver a través de YouTube, entrando a Alto y Sublime, y vas a encontrar programas anteriores y el del día de hoy. Así que están cordialmente invitados todos nuestros oyentes a cualquiera de estas dos templos que pueden asistir. Bueno, entonces continuamos. El hermano Olivás, que está que habla aquí, a ver. Que se habla solo. Gloria a Dios por eso. El tema es muy muy edificante, sí. Cabe resaltar que mientras, no sé nuestro hermano Cueto, pero mientras yo estudiaba este pasaje, sí, muchas veces fui confrontado, porque sinceramente, o sea, llega a lo profundo de uno, lo lleva a uno a discernir de uno mismo. Así es. Y es que es imposible alcanzar la madurez espiritual sin ejercer discernimiento. Así es. Yo no puedo crecer espiritualmente sin discernir. Así es, y también te lleva al otro lado que te dice que uno a veces es muy ligero para dar un juicio también. Claro, y esa es otra característica. Hemos visto las características de la persona hipercrítica, sí, que es que maximiza el pecado del... Nos enseña que por sus frutos los conoceremos. Uh-huh. Entonces determinar si es o no cristiano puede ser verificable a través de sus frutos y con base en los principios bíblicos, más no en nuestras suposiciones. Que ahí es donde está el punto. Uh-huh. A veces decimos, no, él no es cristiano, él es cristiano por lo que nosotros creemos o como, como hace el fariseo. El punto de partido, el punto de medida es el mismo, más no las escrituras. Uh-huh. ¿Sí me entiende? Pero sí podemos dar un dictamen juicioso, claro, conforme a las escrituras, si es cristiano o no en ese momento. Uh-huh. No estoy hablando de un juicio condenatorio, porque ahí es donde cae el otro punto. Entonces no caigamos del otro lado diciendo, él no es cristiano y no será y el Señor lo quemará en el infierno. No, o sea, tampoco es nuestra tarea hablar de la salvación, porque la salvación es del Señor únicamente. Uh-huh. Entonces sí podemos decir ese punto conforme a las ¿cómo es que? A los frutos de cada persona. De cada uno. Correcto. Y decir, este es falso profeta, o sea, está predicándome algo que no... Está predicándome algo que no va conforme Uh-huh. a la doctrina bíblica. Uh-huh. Muchas veces cogen un texto, lo aíslan del contexto Uh-huh. y lo vuelven un pretexto para formar su historia propia. Y mirar todo eso, es decir, si este predicador me enseña sobre este pasaje, yo lo primero que tengo que mirar es el contexto de donde me lo está diciendo, no el contexto bíblico, el contexto histórico. O sea, por eso es que nosotros estamos llamados a escudriñar las escrituras. Y este mandamiento no es para los pastores únicamente, este es para todos los creyentes. Escudriñad, porque ciertamente ahí encontrarás salvación. Sí, porque es muy fácil tú ser engañado en algo que tú no conoces.
Correcto, ¿cierto? exactamente. Entonces nosotros estamos obligados delante del Señor a escudriñar. Es más, incluso decir, uy, qué predicador. Ahora, esa también es otra cosa. Ahora, el punto no es escudriñar con el ánimo hipercrítico de querer exacto. destrozar a esa persona en el Sí. púlpito. No, puede que esa persona esté haciendo, porque hay que ver la motivación también de esa persona. Si esa persona lo está haciendo con una motivación de más que de ganas de predicar mal, a ignorancia bíblica, por no conocer, pues uno la exhortación tiene que ir encaminada a decir, mira, o sea, yo creo que no, estudiemos el contexto, te invitamos, estudiemos, mire esto, miramos lo otro y revisamos. Sí. Mientras que hay otros que no, hay otros que sí lo hacen, conociendo la verdad, manipulando a los creyentes para sacar sus propios beneficios. Entonces, a eso sí hay que darles un juicio realmente de que yo particularmente, si estoy en una iglesia donde la doctrina que predican no es bíblica, sencillamente hay que retirarse de ahí. Hay que apartarse. Sí. Como decía ahorita, apártate de ahí, ¿cierto? Bueno, dice, en el mundo vemos que hay jueces civiles y jueces penales, es decir, algunos pueden sancionar algo que no necesariamente me lleve a la cárcel, pero otros, dependiendo del delito, sí me pueden condenar a la prisión. En la Biblia, ¿qué tipos de juicios hay? O sea, hay uno que me puede llevar y otros a la cárcel, otros no, me dan casa por cárcel o me dan, ¿cierto? Sí. Sí, o sea, nosotros en la Biblia podemos ver varias clases de juicio. Uno de los juicios que vemos es el juicio condenatorio que hablábamos. También el juicio que habló nuestro hermano Alejandro, que hace parte de donde Dios condena, o sea, castiga, disciplina la conducta la disciplina es la palabra, disciplina la conducta de uno como hijo. Recordemos que el Señor dice Dios al que en ama, su palabra que al que Él ama disciplina. Entonces, y azota. Exacto. Además. Y eso no quiere decir que Él no tenga amor, todo lo contrario, porque nos ama, nos disciplina, es una parte de un juicio que emite Dios. Pero sin duda está el otro juicio que es poco tocado, que era el que hablábamos al principio. No es el juicio condenatorio, sino el juicio al que yo iré, donde seré juzgado según la vara que yo he medido. Que yo he medido. Dice el versículo 10 de Romanos 14, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, ciertamente la Biblia no nos muestra detalladamente, no expande mucho el tema de este juicio, pero si hay una gran verdad es que nosotros, los que hemos sido salvos, también estaremos delante del tribunal de Cristo y seremos juzgados, y ciertamente ese juicio tendrá algunas repercusiones, no para condenarnos, así es, pero sí tendrá algunas repercusiones según como yo haya actuado en mi vida después de haber sido un creyente. Después que la verdad ha llegado a mi vida, ¿cómo he administrado yo esa verdad? ¿Cómo he emitido juicio? Y nosotros, el ser humano a veces tiene muchas varas para medir. Dios solamente tiene una. Ese día usará la que tú hayas usado. Si tú usaste la Escritura, Dios te juzgará conforme a la Escritura. Ahora, si tú usaste como vara tu personalidad o tu espíritu hipercrítico, de esa manera Dios te juzgará a ti. Igual, correcto. Entonces, si nosotros volvemos al texto de Mateo 7, este tema es delicadísimo, porque, como decíamos, pensamos que solamente porque ya hemos sido salvos ya no vamos a ser condenados. No, pero es que también vamos a estar delante de Dios y estaremos en un juicio delante de Él donde según hayamos juzgado, seremos juzgados nosotros. Y con la misma vara que pedís, exacto, serás medido. Entonces, hay tres razones por las cuales una persona... O sea, hay tres razones por las cuales nosotros debemos tratar de emitir juicio piadosamente. La primera que vimos en el versículo 1 es que vamos para un juicio. Así es. Independientemente que hayamos sido salvos, vamos para un juicio, no condenatorio, pero un juicio que traerá repercusiones, no sabemos cómo. Así es. Pero estaremos delante del gran juez del universo. Como la tienen aquí en la tierra. Exacto. O a la cárcel, o según el criterio del juez, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que una persona que dice, bueno, no me importa porque igual voy a ser salvo, debería examinarse si realmente está en la realmente, fe. exactamente. Sí, claro. ¿Ya? Porque el solo hecho no es que ser salvo ya, el hecho es agradar a mi Señor. Amén.
Entonces, ¿cómo voy a compadecer yo ese día? El segundo está en el versículo 2. Esa es la segunda razón por la cual no podemos emitir un juicio deliberadamente, por así decirlo, y es que de la forma en que yo haya juzgado en la tierra a las demás personas, seré juzgado ante el Señor en ese juicio. Y el tercero es la inhabilidad que tiene el hombre para juzgar al otro conforme a su propio carácter. O sea, debemos reconocer que como seres humanos pecadores, ciertamente hemos sido regenerados, pero aún hay un remanente de pecado en nuestras vidas, a pesar de haber sido justificados, regenerados y todo eso, y vamos en camino, vamos santificándonos poco a poco. Pero debemos siempre tener misericordia por nuestro hermano. Amén. No podemos, yo pienso que el resumen del tema de no juzgar es que cuando juzguemos lo hagamos con misericordia. Como lo hizo Dios. Es que totalmente, Claro. es lo que decía yo ahorita, imaginemos qué pensaría Dios de nosotros, donde Él nos ha dado una misericordia inmerecida y nosotros no darla al que... Darla, así es. A veces nosotros queremos mostrarle misericordia al que la merece, y que eso no sería misericordia, Sí. porque es la única forma en que yo puedo ejercer misericordia, es dándosela a aquel que no la merece. Y eso estamos llamados. En Santiago, mire un problema grave de ejercer un juicio sin misericordia, es el siguiente. Nosotros vemos en Santiago, capítulo 4, del 11 al 12, miren lo que dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea, si tú estás juzgando a tu hermano, más allá, sin amor, sin misericordia, tú estás juzgando la ley. ¿Qué dice la ley? El Señor ya nos lo dijo. La ley se resume en dos cosas: amarás al Señor sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley del Señor. Hay alguien al que tú no le podrás decir no puedes juzgarme, que es Dios. Si tú partes de esta tierra sin Cristo, serás juzgado eternamente por Él. Entonces mi invitación es a que aceptes al Señor como tu Salvador, que creas en Él y vivas una vida conforme a la voluntad de Dios, para que puedas ser salvo de ese juicio condenatorio. Para mis hermanos creyentes, la aplicación es que nos analicemos y miremos si hay algún espíritu hipercrítico y fariseo en nuestra vida, y veamos las razones por las cuales debemos arrepentirnos de ese pecado que consume silenciosamente. Así es. Así es. Bueno, vamos a despedir en oración, ya son escasamente 4 minutos, e invitarlos a que el próximo sábado pues sintonicen la emisora de 1:30 a 3 de la tarde, su programa Gracia y Verdad, y recordarle mañana el servicio a cualquiera de las dos congregaciones, están cordialmente invitados. Bueno, voy a pedirle, será el hermano Libaski, porque el hermano Alejandro inició en oración, que nos despide en oración, y la oyente Shirley Carbonó pidió oración por su familia, su hogar. Están en una construcción en su casa, y así que está pidiendo oración, hermano. Okay. Bueno, bendito Dios, te damos gracias, Señor, primeramente por tu amor y tu misericordia, y por este espacio que nos regala, Señor, donde sabemos que somos edificados a través del estudio de tu palabra. Amén. Te pedimos, Señor, que conforme nuestros corazones a tu palabra, que edifiques nuestra vida, nuestra alma, nuestro pensamiento, Señor, que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad, y que nos ayudes a ser piadosos y delicados, cuidadosos al momento de emitir un juicio, y que siempre estas grandes verdades nos las prediquemos diariamente en nuestros corazones, que con la misma vara que medimos seremos medidos, oh Dios. Ayúdanos a permanecer fiel en este peregrinaje. De igual manera pedimos por nuestra hermana Shirley, oh Dios. Tú sabes las condiciones en que se encuentra su hogar, oh Dios. Pedimos que seas tú edificando y restaurando su hogar, que seas ayudándolo en cada proceso que están haciendo, oh Dios, que sea tu mano poderosa guiándolos para que siempre cumplan tu voluntad y puedan glorificarte a ti en cada cosa que hagan, oh Dios. Te pedimos por cada uno de los oyentes, trae vida, Señor, a las almas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Amén y amén.